Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Que la presencia de mi Papito Dios los llene y los colme de esa paz sobrenatural que pasa sobre todo entendimiento. ¿Cómo estás, mi amor, hoy? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué más? Bien, gracias. Entonces, ¿qué vamos a poner este lugar santo? No me pellizques ahí. Bueno, vamos a empezar este momento para invocar a la Santísima Trinidad, que este momento es un lugar santo, un lugar precioso. Cuando tú invocas la presencia de mi Papito Dios, eso no es cualquier invocación. Es invocar su santidad, es invocar la presencia de Él. Y el lugar donde tú pises santo es como allí en Horeb con Moisés. Se vuelve santo porque estás invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. Entonces es invocar y ese lugar es santo, ese momento es santo, es sagrado. Vamos a invocar la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este amanecer, por esta oportunidad de estar en tu amor, de crecer en ti. Queremos nutrirnos con tu palabra. Que esa palabra sea viva en nuestro corazón, que nutra lo más profundo de nuestro ser, que se meta hasta lo más recóndito de nuestra vida, allí en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, todo lo que somos, que tu palabra sea viva y eficaz, porque queremos morir a nuestra vieja naturaleza, crecer en tu amor, Papito Dios del cielo hermoso, porque ese amor es el verdadero. Hacer parte del reino de los cielos, llevar tu mensaje sin miedo, sin ninguna comodidad, porque a veces tendemos a ser demasiado cómodos. Ven a nuestras vidas, Señor, que tu palabra se edifique. Es un clamor de toda una comunidad, de todos muchos hermanos míos que en este momento te estamos orando. Queremos crecer cada día más y morir a nuestra naturaleza vieja. Que esa palabra sea viva en nosotros y que podamos ponerla por obra, o sea, dando testimonio de tu amor. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a irnos al Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 23, versículos del 1 al 12. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con su dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que lo llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Lo que sube como palmera, baja como coco. baja como coco. Así es. ¿Qué te parece? Espectacular, sobre todo porque en esta palabra es muy, pues además de todo es bien hermosa y bien clara. Ojo con esto, es muy clara en lo que la realidad del Señor quiere de nosotros. Porque muchísimas veces nosotros estamos pretendiendo llamar la atención o que nos reconozcan, que nos acepten. Eso todo tiene que ver con algo allí encubierto que se llama rechazo. Cuando yo estoy buscando la aceptación de las personas, el reconocimiento de las personas, el que me tengan en un lugar, es porque en mi corazón hay muchísimo rechazo que no he podido sanar. Muchísimo rechazo que a veces ni soy consciente, porque a veces pasa eso. No soy consciente de que busco la aprobación de las personas, la aceptación de las personas, que me den lugares de privilegio. Cuando yo estoy en esa postura de ganar el primer lugar, no por, o sea, es como esa competencia que hay, no porque no te lo hayas pretendido y te llegaste al primer lugar, sino porque es como esa ansiedad de estar allá primero y en ese proceso es posible que pases por encima de las personas. Eso no es de Dios, eso no es el lugar de Dios. El Señor quiere, y ahí lo dice, que uno sirva. Si uno por el servicio llegó al sitio donde llegó, es porque el Señor te está ensalzando, ¿sí? No es porque tú lo estás buscando, no es porque tú te has ensoberbecido. No es porque te enorgullezcas de cosas, no, o sea, eres sencillo y simplemente llegaste al lugar que llegaste. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente eso, porque, o sea, en todas las ambientes donde nos movilicemos, eso se encuentra, todo eso. Y sobre todo cuando una persona tiene conocimiento, se ha formado en algo, tiene títulos, o sea, puede ser profesional o cosas así. Hay muchas personas que están buscando que a través de eso tengan un lugar, un reconocimiento social. Y esas situaciones el Señor no las quiere. Para nada, porque aparece pues toda la levadura de los fariseos, aparece pues todo el engaño del enemigo en últimas, esas pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor. Es la vanagloria. Por eso nosotros, de por sí, yo la autoestima no hablo casi de autoestima, o sea, prefiero trabajar en el amor del Señor y creer que Dios es primero que todo, porque a veces siempre se trabaja muchísimo, ustedes se han dado cuenta, muchos psicólogos trabajan sobre, y coach, ¿no? Trabajan demasiado sobre la autoestima, tienes que quererte, tienes que amarte, tú eres valioso, tú eres importante, pero se olvidan que Dios es importante, ámalo a Él y déjate amar por Él. Y el resto se da por añadidura. Y caemos en esa sutileza de estar pensando en el mundo y lo que el mundo nos ofrece. A mí me llama mucho la atención esa película tan bella donde este director español, a mí se me olvida el nombre de él, pero ahorita me acuerdo el nombre de la película, donde él hace de director de una escena de vaqueros en España. Y empieza a buscar por todo el mundo procesos de reconciliación. El mayor regalo se llama la película, se la recomiendo, mírenla, es muy linda la película, y así promocionamos también toda la parte de nuestras producciones católicas, son muy lindas, es muy linda. Y es curioso cómo un hombre allí en México, son historias de la vida real, ¿no? Su esposa se le va, se aleja de su hogar. ¿Y por qué se aleja de su hogar? Porque él se dedica a trabajar. Al principio una pareja inclusive muy creyente, yendo a la iglesia constantemente, pero se llena él de vanagloria, de trabajar, de conseguir dinero, un hombre empresario, creo que es un médico o tiene que ver con farmacéuticas, muy, muy emprendedor y mucho dinero. Y lo particular es que empieza a dejar sola a su esposa. Eso fue lo que le pasó a Eva. Estaba sola en el paraíso, ¿no es cierto? Digo, sí estaba sola en el paraíso, ¿no? Sí, Adán se dedicó a darle los nombres a los animales y a las plantas. Se dedicó a trabajar. Trabajar. Sí, el trabajo es honra, pero hay que saberla llevar. Pero hay que administrar el tiempo. Hay que administrar la familia. Y la dejó sola ese hombre, la dejó sola, igual que Adán.
Entonces ella empezó a sentirse, mire cómo Satanás se le va metiendo, igual que en el desierto, ¿sí? A Jesús, paulatinamente se mete así con sutilezas, y si uno no está preparado, lo descabeza, como la reina de ¿cómo se llama? Los naipes. De los naipes. De Alicia. De Alicia. Quítele la cabeza, córtenle la cabeza. Y Satanás viene así, cortando cabezas. Y en ese momento llega y empieza a seducirla. ¿Y cómo la seduce? Con psicólogos, con coach, que le hablan de: tú eres importante, tú eres valiosa, tú mereces reconocerte como mujer, y empieza a hacer esos cursos de programación neurolingüística, de todo lo que habla la psicología actualmente con respecto a la autoestima. ¿Y qué sucedió? Se sintió la reina de Java, se sintió, mejor dicho, lo mejor de lo mejor, y quiso tener empresa, sacó su negocio, se compró una moto incluso para montar en moto, ¿se imaginan? Tuvo su propio capital sin necesidad de tenerlos, de requerirlo. Y llegó un hombre y empezó a seducirle el oído. Y chao, el amigo, se fue de la casa. ¿Qué hizo su esposo? Ahora sí, su vanagloria, como dice la preparación para la muerte de San Alfonso María Ligorio. Esto es nada, lo que dice también el hijo del rey David. Salomón. Esto es vanidad de vanidades, solo vanidad. Y ahí sí reconoce al Señor cuando obtuvo esa pérdida. Ahí sí reconoce que Dios es importante y empieza a buscar de Dios. Y empieza a darle el lugar que le corresponde a su esposa, así no esté ella en su casa. Le tocó opacarse, reducirse, bajar ese orgullo, esa prepotencia que lo tenía tan altivo por el dinero, por la búsqueda del dinero. Y aunque no era un mal esposo, ni un mal padre, porque le daba todo a sus, no era de maltratante ni mucho menos, pero era vanaglorioso en el sentido de querer conseguir dinero y trabajo. Se le olvidó lo más importante, el amor a su esposa. La familia se le olvidó. Y eso es lo que sucede cuando realmente uno se ensalza. Porque el dinero a uno sutilmente se le va metiendo, el dinero, las cosas materiales se le van metiendo paulatinamente en el corazón a la gente, que se les olvida absolutamente. La palabra lo dice. Todo. Que no puedes amar a dos dioses. Ajá. Sí, o sea, no puedes tener dos dioses, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Y en este caso generalmente se busca es el dinero. Entonces, en ese sentido, él pues perseveró. Les voy a dejar Tubi. Tubi es el verbo. No, de serio estar. Bueno. Continuará. Bueno, no sé cómo se dirá en inglés. Esta historia continuará. Entonces, miren la película, que es lo más de linda, es súper hermosa, pero para eso uno tiene que ser humilde. La humildad es diferente que la sencillez, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que soy sencillo, puedo decirlo, pero humilde me causa dificultad, tengo que estar muriendo constantemente, ¿sí? Los dos tenemos nuestra cuotica y nos toca estar de verdad siempre, todos los días estarnos revisando, pero bendito sea mi Dios por esa lucha. Como dice Pablo, quítame, Señor, este aguijón, dice, te basta mi gracia. Porque si te quito ese aguijón, pues ya te vas a enaltecer, ¡uf! Como el Alka-Seltzer, ¿sí? Cuando se echa en el agua, ¿no es cierto? Así, ¡uf! Como cuando se abre una gaseosa o algo que tenga gas, una Coca-Cola. ¡Pah! Así se enaltece. Entonces, gracias a Dios tenemos esas luchas. Benditas sean esas luchas, porque nos hace reconocer al Señor y estar muriendo a nosotros mismos constantemente. Porque ¿cómo cuesta? Porque la crítica siempre está para tratar de opacar al otro y nosotros crecer. Hay momentos en que queremos siempre mostrarnos, ¿no? Como ese deseo de figurar, ese deseo de mira, aquí yo valgo, yo soy importante, porque como tengo unos sentimientos, unos vacíos en mi corazón, los quiero llenar esos vacíos mostrándome. Como no me quisieron, entonces me quiero siempre estar mostrando. Es algo que tiene que uno ser muy, 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 muy cuidadoso en ese sentido. Sí, es importante esto de estar vigilante. Perdón. Es importante esto de ser vigilantes, de estar realmente mirando por qué nosotros actuamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra motivación, nuestro interés? Acordémonos que la palabra nos dice que el Señor
ve la intención del corazón. Y, y cuando nosotros tenemos esas intenciones de solamente sobresalir, bueno, puede ser que estés en ese cargo que tanto anhelaste, que lo lograste por alguna razón, pero aún así el Señor te da la oportunidad de arrepentimiento para que realmente limpies tu corazón, para que no haya una intención incorrecta, porque el Señor te va a dejar allí un tiempito. Pero si tú no cambias tu actitud, si tú no cambias tu verdadera intención, vas a salir y vas a salir aún con vergüenza. Porque es eso, serás humillado, ¿sí? El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú estás en ese lugar de privilegio y todavía no has puesto en humildad tu corazón, sino realmente no te has rebajado y reconocido la grandeza de Dios y reconocido el poder de Dios, desafortunadamente vas a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor te va a mostrar que tú no eres el que tiene el poder. No porque Él sea vengativo, no porque Él sea malo, no, sino que las circunstancias, o sea, ese pecado, esa puerta abierta que tienes allí al pecado del orgullo, hará que el Señor permita situaciones, porque como tienes tanto poder, el Señor permitirá situaciones y terminarás realmente siendo avergonzado por esa conducta, y para que también puedas darte oportunidad de reconocer al Señor. O sea, todo en esta tierra está trabajando para que nosotros dejemos ese orgullo con el cual Satanás nos contaminó, esa altivez, esa vanagloria, ese querer ser dioses. Todo trabaja para que nosotros soltemos ese pecado que viene de Satanás y que de verdad nosotros aprendamos a ser hijos. Porque cuando nosotros estamos en esa postura de orgullo, de altivez, de vanagloria, es porque no queremos ser hijos, no queremos tener un padre que nos guíe. ¿Por qué la rebeldía? Por eso. No queremos tener unos padres que nos orienten, que nos guíen, que nos digan las cosas. ¿Qué dice la situación? La palabra dice, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. A veces nuestros padres en esos impulsos de mal genio, de ira, de altivez, de muchas cosas, no se sabe, dicen cosas que en el momento como lo dicen puede hacerte daño esa expresión emocional. Pero muchas veces en esos regaños, en esas formas de corregir, están diciendo cosas que son verdades, porque muchas veces pasa eso. No te metas con ese muchacho que no te conviene para nada, mire, vas a terminar mal, vas a sufrir. Y uno, ay, pero mamá lo que quiere es dañarme la vida. No quiere que sea feliz, no quiere que yo sea feliz. Lo que sucede es que no es que mamá nos esté diciendo algo incorrecto, no, nos está diciendo algo correcto. El asunto es cómo lo está diciendo. Y a veces por ese cómo lo está diciendo, tomamos la alternativa, o sea, como que se refuerza la rebeldía, el orgullo, la vanagloria, y yo sí puedo, yo puedo salir adelante, yo no me voy a equivocar, y esta es la persona que es para mí, mi mamá es la equivocada. Y preciso, hizo lo contrario a lo que su mamá le dijo y está en este momento en unas condiciones de pareja bastante difíciles. Entonces, la palabra se cumple cuando dice, no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? No hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. Y eso muchas veces sucede. O sea, analiza tu campo de acción. ¿En qué áreas estás actuando? ¿Que tienes un jefe? ¿Que tienes padres? ¿Que tienes los sacerdotes? Bueno, donde estés actuando. Y revisa qué es lo que en la realidad te dicen. Simplemente revisa lo que te dicen. Y muchísimas veces lo que te dicen es lo correcto, ¿sí? Ojo, tienes que mirarlo también bajo los principios cristianos. ¿Por qué razón? Porque, sí, hay personas que sí te van a invitar a hacer lo malo, ¿no? Eso mejor, haz este negocio aquí y aquí lo tapamos así y hacemos y mire que generalmente te hablan suavecito, ¿no? Y lo tapamos aquí y este dinero pásalo a este lado y tú te estás dando cuenta que eso es incorrecto. Ahí tienes que tener
esa sabiduría para poder decir no. Porque tú te estás volviendo cómplice del pecado. Ojo con esto. Uno no puede volverse cómplice del pecado. Hasta tu propio esposo te puede llevar al pecado y tú te estás volviendo cómplice del pecado. ¿Sí? Ojo con eso. Porque uno no puede consentir el pecado en su casa. Tú consientes tu pecado en tu casa y resulta que tus hijos después empiezan a presentar problemas. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues porque se consintió el pecado. O sea, entre la pareja no se pueden consentir pecados. La realidad no. O sea, si yo tengo mis principios claros, yo no tengo por qué entrar a hacer cosas que mi esposo me invita a hacer que no son correctas. Y así yo mismo tampoco tengo por qué estarlo invitando a él y él también tendrá que ponerse en su lugar. Pero entonces tenemos que tener presente, ¿yo por qué lo haría? O sea, si mi esposo me invita a hacer algo incorrecto, ¿yo por qué lo haría? Si yo lo hago, si yo lo acepto, quiere decir que estoy buscando su aprobación. Ojo con esto. Que no me rechace, que me quiera, ¿sí? Que así yo puedo realmente demostrarle que lo amo. Esas son mentiras del enemigo para que tú pierdas tus principios, para que tú pierdas tu salvación. Así de sencillo, para que pierdas tu salvación. Entonces, ¿tú por qué accedes a hacer cosas incorrectas? Porque estás buscando rechazo. Tú buscas lugares también de altura, muchas veces es por buscar aceptación, buscar aprobación. Ojo con eso porque eso está muy encubierto muchas veces. Así es. Entonces ten cuidado realmente con todo lo que es esa vanagloria, ese exaltarte. Mira, es tan sutil, pero tan sutil, que por eso uno tiene que estar siempre bajo la luz del Espíritu Santo para que nos muestre, porque es demasiado sutil. Hay comportamientos de soberbia, mucha soberbia, que ya se salen espontáneamente, sin que uno se dé cuenta, ¿sí? El hecho de ser impositivo. Entonces hay que ser se los digo por experiencia, generalmente siempre hablo de mí, sí, pero realmente nosotros somos muy posesivos, muy impositivos como tal, y es una lucha que tenemos siempre como personas, sí, esas luchas están siempre en nosotros como pareja. O sea, se lo decimos por experiencia, cualquier cosita, en cualquier momento, o sea, porque tenemos experiencias, tenemos aprendizajes y hay que estar muriendo. Hicimos un audio que nos llamó la atención y está dentro de nuestro seminario de matrimonios con identidad y dignidad, que se los recomiendo que lo hagan. Uy, es espectacular. Y hay un audio que se llama Orgullo y... Bueno, se me olvidó la otra palabra, es que estoy viejito, man. Se me olvida. Yo estoy como el chiste de la pastica, ¿no? Pero que tengo, sí. sí, pero tengo la pastica, entonces digo, ¿y para qué es esta pastica? Ah, ya, para la memoria. ¿Sí? Para la memoria. Entonces, hay una cosa que es la soberbia y el orgullo, ¿sí? Y quiero que escuchen ese video. De todas formas, se los dejo acá en este video para que lo escuchen. Vale la pena. El orgullo y la soberbia es algo tremendo. O sea, el uno creerse mucho más que los demás, el uno pasar por encima de los demás. Hay que ser tan humildes, Moni, tan humildes. Pero ¿cómo cuesta? Mi Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero mira, Rafa, cómo es importante que aprendamos a identificar el orgullo, porque a veces ese deseo, esa vanagloria, está aún en nuestras oraciones con nuestro Padre Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ese orgullo está en nuestras oraciones, es yo queriendo que Dios haga lo que yo le pido. Así de sencillo, yo queriendo que Dios haga lo que yo le pido. Entonces, cuando esta situación se da, pues es lógico, Dios no va a actuar. ¿Te acuerdas de Jonás? Que yo no les voy a dar más señal sino la de Jonás. Entonces, cuando uno le está diciendo al Señor que haga lo que nosotros queremos, el Señor no nos va a dar nada. El Señor no va a actuar por nosotros. Esa no es la actitud para presentarse al Padre. Y el resultado de una actitud así, de una petición así, es que yo termino enojándome con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que yo quiero. Y ahí es donde estoy yo perdiendo. Desde el inicio perdí. ¿Por qué? Porque el orgullo no es de Dios. El orgullo no viene de Dios. Y esa es una actitud que es altanera para con Dios.
Y es como es importante que nosotros nos arrepintamos de esa situación, porque la mayoría de las veces, la mayoría de las oraciones, cuando uno está en el camino del Señor, cuando uno tiene un afán, una urgencia en la vida de uno, es pidiéndole al Señor con orgullo. Yo quiero que tú, Señor, dame esto, Señor. Y uno dice, no, yo lo tengo con humildad, yo le pido con humildad. No, eso es una gran mentira, porque muy adentro del corazón es, yo quiero que Dios haga esto. Yo no le digo, Señor, si tú quieres, como lo dijo el ciego, Señor, si tú quieres. No, el leproso, si tú quieres, sáname. Se pega esa cuestión del olvido, como que se pega, ¿sí o no? Sí, definitivamente tengo que trabajar. Entonces, si tú quieres, y uno debe preguntar, Señor, si tú quieres devolverme a mi esposo, Señor, tú quieres que mi esposo o mi familia se sane, tú quieres, Señor, que yo realmente esté en este negocio, que yo esté en este trabajo, si tú quieres, Señor. No, Señor, te pido por esto y esto y esto. Eso es una actitud de altivez, de orgullo. Egoísmo y orgullo, enfermedades del alma, así se llama. Pero aún así les voy a dejar aquí el enlace para que lo escuchen, porque es muy, muy, muy bonito. Entonces aprendamos de verdad a morir a nosotros mismos, porque cómo cuesta morir a nosotros mismos, y sé muy cuidadoso, porque en ocasiones somos demasiado sutiles para estar tratando de buscar los primeros lugares, como los discípulos. Imagínense, 3 años con el Señor y peleando, 3 años con mi Jesús y peleando los mejores lugares. Y hasta la mamá tratando de meterse. Yo quiero que tengan el mejor lugar ellos, sí, siempre, tratar de pasar por encima de los demás. Inclusive en las comunidades, se da eso constantemente, en nuestras comunidades, se da constantemente en todas las comunidades. El que quiere siempre prevalecer por encima del otro, siempre, mostrarse. Pero hay otro, entonces llega al extremo. No, entonces ya no me va a mostrar. La falsa humildad, Moni. Entonces me escondo. Sí, no, es que yo quiero ser humilde. Pero en el fondo hay arrogancia. Y les dejo esta última. Porque esta última... Antes de puntico. Que termine rapidito, para que yo pueda decirte otra cosa. Hágale pues. O sea, otra cosa que el Señor nos dice es, hagan lo que ellos dicen, ¿sí? ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que la palabra también nos está invitando a hacer algo, a un cambio de nuestras vidas, y nosotros tampoco le queremos hacer caso a la vida, de la palabra de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos tanto orgullo que cómo voy a aceptar lo que me dice esa palabra si muchas veces dice que yo tengo que perdonar, que yo tengo que soltar, que yo tengo que bajar la cabeza y demás. Ahí todavía hay orgullo. Nos sentimos a veces tan marianos que no somos capaces de decirle a la Virgen María, mamá o Virgen Santa, sino le decimos María. Ahí hay orgullo encubierto. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día.